Buenos días, mi equipo y yo vamos a hablarles sobre un método de comunicación llamado Store and Forward, el cual está compuesto por Bravo Campos, Eliu Gamaliel, Tapia Ceseña Jesús Antonio, Ojeda Cuatzin Brian Emilio, Guerrero Green Julio Elian y Eunice Yuray Diego Francisco. Método de almacenamiento y envío. En cuanto a este método, es una técnica de conmutación en redes con conexiones punto-punto estáticas, en virtud de la cual los datos se envían a un nodo intermedio, donde son retenidos temporalmente hasta su posterior reenvío o bien hasta su destino final. Cada nodo intermedio se encarga de verificar la integridad del mensaje antes de transferirlo al siguiente nodo. Este vendría siendo una de las características principales de este método. Con respecto al funcionamiento, uno de estos mecanismos que utilizan los switches o routers es el denominado Store and Forward, que consiste en almacenar la trama en el buffer del enrutador antes de enviarla hacia el puerto de salida. Con respecto a lo que es el buffer, para entenderlo bien, como ejemplo lo podemos interpretar cuando el router se satura y tenemos que los paquetes no se pueden procesar. Debido a esto, se almacena en una memoria para poder gestionarlos más tarde, y esto es lo que llamamos buffer. Así pues, podemos decir que el buffer es un router el cual tiene una memoria en la que se guardan los datos que se esperan para ser transmitidos más tarde. Así pues, cuando está almacenado en el buffer, el enrutador realiza un control de errores denominado CRC, el cual se explica que si el control de redundancia cíclica CRC falla, o la trama es muy grande o muy pequeña, la trama será descartada y no será enviada al siguiente enrutador. Si por el contrario la trama es correcta, el dispositivo buscará cuál es el siguiente enrutador y enviará la trama. De esta forma, si se quiere enviar una trama a cada nodo, este tiene que almacenar la trama completa y comprobar que es correcta. Teniendo un mecanismo de comprobación hace que haya un retraso significativo en cada nodo, que dependerá del tamaño del paquete, siendo más grande o de menor tamaño. Por otra parte, se irá repitiendo el proceso de comprobación en cada nodo por el que haya pasado la trama, incrementando así el tiempo de retraso. Cabe mencionar que en el tiempo de retraso existen 4 factores importantes que van sumando en el tiempo de retraso, siendo como el tiempo que tarda en examinar las cabeceras del paquete y determinar dónde va a ser direccionado, el tiempo que tarda en salir el paquete hacia el próximo enrutador, el tiempo de la transmisión del paquete y el tiempo de propagación, el tipo de línea que estemos utilizando. En la metodología de la comunicación tenemos un ejemplo con un switch Cisco, que prácticamente en este método lo que hace el switch es almacenar en su memoria todos los bits de una trama antes de conmutarla a un puerto. El campo dirección destino es el primer campo que conforma la trama. No se puede conmutar la trama hacia el puerto de salida si todos los bits que conforman la trama aún no han sido recibidos. Mientras la trama se va recibiendo, el switch va analizando la dirección del destino. Este análisis de la dirección del destino le permite al switch ir tomando decisiones sobre qué hacer con la trama. En este caso, si la dirección de destino se encuentra en su tabla MAC, la trama será conmutada al puerto de salida correspondiente. Si la dirección del destino no se encuentra en su tabla MAC, se realizará una inundación de trama a todos los puertos. Algo importante de mencionar de este método es que la trama no va a ser conmutada a otro puerto si los datos del campo FCS no son correctos. El campo FCS sirve para realizar la verificación de la integridad de la trama. Supongamos que nosotros tenemos un switch 1. Este le va a mandar información al switch 2 o una trama al switch 2. Entonces, antes de enviar la trama, el switch 1 debe de completar un cálculo CRC. Este cálculo se realiza considerando todos los bits que conforman la trama a enviar, sin los bits del campo preámbulo. Aquí, en este ejemplo, nosotros tenemos que el resultado del cálculo
fue una trama llamada 123 ABC, que es el mensaje que se va a enviar de un switch a otro. Cuando el switch 2 recibe la trama, en este caso 123 ABC, este mismo switch, o sea el 2, hace un cálculo CRC, el cual van a ocurrir dos cosas dependiendo del resultado de ese cálculo. Si el resultado de ese cálculo es idéntico al FCS de la trama del switch 1 que envió, los datos son enviados sin ningún problema. Se descarta que no hay ningún problema y se pueden enviar. Pero en dado contrario de que el switch al terminar su cálculo vea que los datos son diferentes a los que están almacenados en el campo FCS de la trama del switch 1, pues en este caso significa que la trama llegó con errores provocados en la capa física de enlace de datos y por lo tanto se procede a descartarla. En esta situación, los protocolos de capa superior son los que se deberían encargar de solicitar una retransmisión de datos. Hablemos de sus características. Una de ellas es que es una tecnología que se utiliza para la conmutación de paquetes. También esta técnica se utiliza en redes con conectividad intermitente. También tenemos que almacena la trama en el buffer del enrutador antes de enviarla hacia el puerto de salida. Otra característica es que realiza un control de errores denominado CRC. Como último tenemos que las redes Store and Forward precedieron al uso de la computadora. Ahora pasamos a lo que es las ventajas y desventajas del método de conmutación Store and Forward. Empezamos con las ventajas. La primera sería que la eficiencia de la línea es mayor que en una técnica de conmutación de circuitos, porque más de un dispositivo puede estar compartiendo el ancho de banda de la red. La siguiente sería que el congestionamiento de tráfico puede reducirse. Esto debido a que los mensajes son temporalmente almacenados por los dispositivos en su ruta. También puede establecerse un sistema de prioridades para los mensajes. Esto significa que los mensajes de baja prioridad pueden ser retardados en su ruta para que los mensajes de alta prioridad tengan preferencia en el tránsito hacia su destino. También, por último, tenemos que un mensaje puede enviarse a muchos destinos, puesto que se soporta el envío unicast, multicast y el broadcast. Ahora pasando a las desventajas, tenemos solo dos. La primera sería que la técnica de conmutación de mensajes no es compatible con aplicaciones en tiempo real. Esto significa que las aplicaciones con una alta razón de interacción se ven afectadas por el retardo impuesto en el esquema de Store and Forward. Por eso es que no se recomienda para conexiones de servicio de voz. Y por último, tenemos que los dispositivos Store and Forward son por lo general muy caros. Esto puesto que requieren unidades de almacenamiento muy rápidas y con alta capacidad. Bueno, pues estas fueron algunas de las referencias que usamos para realizar esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.